Y el título que puse a este primer versículo de Tesalonicenses es Viviendo bajo la gracia del Señor, ¿no? Y viviendo bajo la paz del Señor, ¿no? Eh, esta porción de la Biblia titulada Primera de Tesalonicenses es una carta que escribió el apóstol Pablo a justamente un grupo de hermanos, un grupo de creyentes que vivía en esta ciudad, la ciudad de Tesalónica, ¿no? Aquí está una imagen que hace referencia un poquito a la realidad en la que vivía estas personas en esta ciudad, ¿no? Una ciudad, como les dije el domingo pasado, una ciudad griega, ¿no? Pero a la vez también en esos tiempos sujeta al Imperio Romano. Y por ser así esta ciudad, pues sabemos nosotros por la historia que se adoraban a muchos dioses, los dioses griegos, que tomaron los romanos también estos dioses para seguirlos, adorarlos, entre otros más. Roma se caracterizaba por ser una cultura que permitía que cada persona pueda adorar a los dioses que quiera, ¿no? Había, digámoslo así, entre comillas, libertad de culto, libertad de religión, ¿no? Y había pues toda una gama tan extensa de dioses creados por la imaginación del ser humano, ¿no? Y estaban en esta ciudad pues griega, ¿no? Se caracterizaba por eso, ¿no? Había un grupo pequeño de judíos, pero los que se convirtieron, la mayoría eran personas que antes adoraban a otros dioses, a dioses falsos, ¿no? Por eso en un texto de Tesalónica dice lo que está aquí, ¿no? Se convirtieron de los ídolos, ¿no? Para servir al Dios vivo y verdadero, ¿no? No se convirtieron de los ídolos para lograr servirse a ellos mismos o para buscar la paz o buscar la gracia, sino para buscar al Dios vivo y verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero. Pero como resultado de esto, como resultado de esta entrega, ¿no? Y en ese momento, en esa entrega que uno hace al Señor, uno sí experimenta la gracia y la paz, ¿no? Que Dios da, ¿no? Y vamos a ver justamente acerca de esto hoy, ¿no? Uno de los propósitos de esta carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, de Tesalónica. Antes de continuar, quiero comentarles algo, que las cartas que escribía Pablo mismo y los de la iglesia sabían que no era solo para ellos, sino que ellos recibían esta carta, pero luego también las enviaban a otras ciudades, a otros hermanos, para que también las lean. ¿Por qué? Porque dentro de la carta se mencionaban verdades, principios muy importantes para la vida de todo creyente. Es así como también nosotros, al leer esta carta que es palabra de Dios, también encontramos principios muy importantes para nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que siguen a Jesús para aprender a vivir como Él y en medio del propósito de glorificar a nuestro Señor, ¿no? Y cada escrito, cada carta, cada mensaje que uno envía tiene un propósito, ¿no? O sea, ¿por qué envió Pablo esta carta? Uno de estos motivos es porque estos hermanos, para que estos hermanos sepan que Él está muy agradecido al Señor por el tiempo que estuvo con ellos, ¿no? O sea, la experiencia que Pablo tuvo en medio de ellos, ¿no? De verles escuchar el mensaje del Evangelio, de ver cómo se convertían, de ver cómo empezaban a seguir a Jesucristo. Toda esa experiencia que él tuvo de ser testigo de esto, él está muy agradecido, dice, por ellos. Y también porque estaba muy alegre por las noticias que recibió acerca de ellos, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes que están aquí en las pantallas, ¿no? Se relata como en forma de caricaturas el interés de Pablo de saber cómo están los hermanos de esta ciudad. Él estuvo un tiempo con ellos, luego tuvo que dejarles, tuvo que salir porque estaba siendo perseguido, estaba siendo acusado en esta ciudad, ¿no? Querían apresarle y de repente hasta matarle a Pablo. Por eso tuvo que irse de una manera muy
apresurada, muy no planificada, ¿no? Y dejó a los nuevos creyentes en un lugar así, hostil, ¿no? Entonces Pablo, es natural que cualquiera que estima a alguna persona esté preocupada. ¿Cómo estarán? ¿Cómo les irá? ¿No? ¿Les habrán apresado? ¿Tendrán problemas sociales? ¿Qué ha sucedido de ellos? ¿No? Entonces Pablo recibió noticias de la condición, de la situación en la que estaban los hermanos de Tesalónica, ¿no? Le dijeron a Pablo que sí, no era fácil la cosa para ellos, estaban pasando dificultades por la presión social, ¿no? Las calumnias o las difamaciones que habían recibido desde que Pablo estuvo ahí, ¿no? Pero ellos estaban firmes, y en medio de esas dificultades ellos mantenían este trabajo, esta chamba de dar a conocer a Jesús a las personas, ¿no? La gente de esta persona, de este lugar de Tesalónica, podemos entender que no sabían o no tenían el concepto, ¿no? Cuando veían al grupo cristiano, a este nuevo grupo que había aparecido en este lugar, ellos, los de la ciudad, no los miraban como aquel grupo que enseñaba el amor al prójimo, aquel grupo que enseñaba acerca de la integridad, de una vida íntegra, ¿no? En cuanto a la limpieza, a valores éticos, no. O en cuanto a la santidad, una vida dedicada a hacer lo bueno y no lo malo, ¿no? No sabían nada de esto. Más bien, en lugar de ello, para los de la ciudad, este grupo de los cristianos era un grupo rebelde, ¿no? Que no querían obedecer las leyes y que, es más, querían ir en contra del imperio romano, ¿no? de las autoridades del imperio, ¿no? Entonces corrían peligro, no tenían buena fama. Y en medio de eso ellos eran valientes, no retrocedieron, tampoco se camuflaron en medio de esta ciudad para tratar de pasar desapercibidos como cualquier otra persona, sino que más bien mostraban mediante sus actos de fe que eran seguidores de Jesús. No tenían duda de este manifestar y que la gente sepa que eran cristianos, ¿no? Y recuerdo hace algunos años, ya varios años atrás, cuando fui a visitar a una anciana, ¿no? Había una hermana en la iglesia del Redentor, mayor ella, y me dijo, mi mamá está enferma, ¿no? Y mi mamá ya está delicadita, es una persona muy mayor, me dijo, ¿no? Y ella es creyente, pero está en cama, no puede moverse, pidió que le visitara, ¿no? Y fui, cuando llegué a la casa, entré a la sala, muy limpia toda la casa, luego me hizo pasar al cuarto en donde estaba esta mujer anciana, ¿no? Y estaba en una cama, y la miré, estaba delgadita, ¿no? Y se notaba que era alguien que ya hacía varios días o un buen tiempo que no podía levantarse, ¿no? Y sabemos lo que esto significa, ¿no? Una persona que no se puede levantar de su cama, no puede ir al baño sola o no puede ir al baño, ¿no? Le ponen pañal, tienen que ayudarle a la higiene, a limpiarle. Es una persona que ya depende totalmente de la atención de otros. La piel de la espalda empieza a gastarse y crearse heriditas, y tienen que estarle echándole crema, sobándole para que no se formen esas heridas. Entonces, y yo dije, wow, voy a tener que tener cuidado en la forma de hablar y también tratar de fortalecerle y animarle a esta hermana en Cristo. Pero cuando entré, lo primero que hizo fue esta mujer mirarme y sonreírme, ¿no? Y me saludó con mucha alegría, ¿no? Hola, pastor, usted es el pastor de mi hija, ¿no? Qué gusto verle, qué gusto conocerle, ¿no? Y me impactó por un momento esta alegría con la cual fui recibido, ¿no? Y luego empezamos a conversar, pero quiero resumirles esa conversación, que fue, yo pensaba que yo tenía que ir a animarla, a consolarla, pero resultó en que ella fue quien a mí me animó, me fortaleció,
¿no? ¿Por qué? Porque dio testimonios de su vida de servicio a Dios, me aconsejó, ¿no? para el servicio, y me animó, ¿no? Me animó a que siga sirviendo al Señor y que no tenga temor pues del Evangelio, ¿no? Y yo veo a Pablo en esa perspectiva, al saber de los de Tesalónica, ¿no? Él de repente preocupado y dirá, ¿cómo estarán ellos? De repente necesitan ánimo, consuelo, pero recibió una noticia diferente, ¿no? En medio de un pueblo duro y difícil, más bien la noticia de ellos, de los de Tesalónica, le animó a Pablo, le motivó a Pablo, porque vio pues un ejemplo de ellos, de cristianos creyentes nuevitos, fortalecidos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban enfocados en sus propias vidas, quejándose de sus dificultades, sino que estaban enfocados en glorificar a Dios, ¿no? Dedicados a la gente, ¿no? Preocupados por la gente, para ayudar a las personas, ¿no? Para que estas personas conozcan a Cristo y conozcan la nueva vida, ¿no? Experimentaron un gran valor, una gran fortaleza, ¿no? En medio de las dificultades, ¿no? Y Pablo sabía por qué. Porque era que estaban viviendo bajo la gracia y paz del Señor. Dice en 1 Timoteo 1:1, ¿no? Pablo, Silas y Timoteo, nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Al aceptar el llamado de seguir a Jesús, comenzamos con el aprendizaje de la palabra de Dios, ¿no? Empezamos a leer la Biblia, nos enseñan de la Biblia, y entre estas verdades, ¿no? Por ejemplo, hay unas verdades básicas que en toda iglesia se enseña. Entre ellas está la enseñanza acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, no? Y una de las enseñanzas importantes es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y se enseña, se explica que no es una estructura, no es una casa, no es un local, sino que es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos insertados dentro del cuerpo de Cristo. Pero al ver un poco en la práctica, en el diario vivir del creyente, me he dado cuenta de algo que parece ser que extrañamente varios adquieren un concepto raro de lo que es la iglesia. Piensan que la iglesia es una entidad espiritual, un ente ubicado en un lugar al que uno acude, va de visita los domingos de repente y luego lo deja para seguir su vida, como siempre, ¿no? Por ejemplo, estas expresiones podrían ayudarme a explicar lo que estoy tratando de hacer ahora. Por ejemplo, cuando se dice iré a la iglesia, ¿no? O fui a la iglesia, he estado en la iglesia, reflejan que se tiene ese concepto de que la iglesia es como un ente, como una entidad aparte de mí, que está en cierto lugar, ¿no? al cual yo acudo. Pero Pablo pensaba algo diferente al decir iglesia, ¿no? Cuando Pablo dice iglesia, él está pensando en las personas que siguen a Jesús, en esa reunión, en ese grupo de personas. Por ejemplo, la iglesia Rocafuerte somos tú y yo. Esas personas, tú y yo, conformamos o formamos la iglesia. Entonces, al ser un poco detallosos en esto, realmente sería o es incorrecto decir voy a la iglesia, porque yo soy la iglesia, o que tú digas iré a la iglesia porque tú eres la iglesia, porque donde estás, allí está la iglesia. El propósito de la iglesia, ¿no? El deber de la iglesia, la función que tiene la iglesia, la tarea de la iglesia es tu tarea, como componente, como parte, como miembro de la iglesia, ¿no? En la Biblia encontramos que la iglesia existe para glorificar a Dios. Ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Entonces,
tú y yo tenemos ese propósito, el de glorificar a Dios. No podemos decir, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios, entonces que la iglesia glorifique a Dios. No, porque nosotros somos la iglesia. No, el deber de la iglesia es anunciar el evangelio. No podemos decir, que la iglesia anuncie el evangelio. No, tú y yo tenemos que anunciar el evangelio porque nosotros somos la iglesia, ¿no? Entonces, estamos hablando de ti y de mí cuando decimos iglesia. No podemos decir, que la iglesia, y pensando en algo lejano, en algo que está por allá, por algún sitio, de lo cual nosotros solamente visitamos o acudimos en algún momento. No, es una idea equivocada esa. Y si disfrutamos de las bendiciones de Dios, es también porque somos parte de la iglesia, ¿no? Es por medio de la iglesia, digamos, que Dios quiso darnos bendiciones y guiarnos en una vida de bendición, una vida de victoria. Por ejemplo, la gracia y la paz del Señor. Estas las experimentamos cuando somos parte de la iglesia, porque somos parte de la iglesia. Entonces lo primero que vamos a ver es acerca de la gracia de nuestro Señor, ¿no? Que se menciona en el versículo que hemos leído de Primera de Tesalonicenses 1:1, ¿no? ¿Podrán los tesalonicenses, los de Tesalónica, reconocer la gracia de Dios mientras vivan en medio de una sociedad que es hostil al cristianismo? ¿Podríamos tú y yo decir, estoy bajo la gracia de Dios cuando estemos pasando por dificultades y problemas? Sí. Es justamente en medio de las dificultades que podemos ver con mayor claridad la gracia de Dios fortaleciéndonos, consolándonos, ¿no? Animándonos, cuidándonos y dirigiéndonos. En medio de las dificultades, lo que debemos hacer es abrir los ojos, porque es allí cuando se ve con mayor claridad la gracia del Señor. Es allí, en esos momentos, cuando tú verás con mayor claridad la gracia del Señor. Nunca cometamos el error de creer que Dios se ha alejado en esos tiempos difíciles que estamos pasando. No creamos que Dios está lejos, no, porque no es así. Él siempre está. La gracia de Dios es el favor desmerecido de Dios por nosotros, donde no solo no merecemos que Él nos llame a seguir a Jesús, dándonos la salvación de la condenación, sino que merecemos la condenación. De igual manera, nosotros no merecemos vivir un camino, una ruta, un rumbo de esta vida en Dios, en la presencia de Dios, pero Dios nos da esa forma de vida, donde disfrutamos de la presencia plena de Dios en nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas. Y esto es vivir bajo la gracia de Dios. Y se manifiesta su gracia dándonos esa nueva vida eterna, permanentemente en nosotros. La gracia de Dios en nuestras vidas se manifiesta de forma clara y maravillosa desde el momento en el que somos llamados por Dios a seguir a Jesús, para que luego seamos ingresados a una vida bajo la gracia de Dios. Traté de ilustrar esta verdad, agregar esto en este dibujo de este niño caminando, y puse la palabra gracia arriba y con unos rayitos para tratar de simbolizar el hecho de que vivimos cada momento de nuestras vidas cuando somos hijos de Dios o siendo hijos de Dios, vivimos bajo la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios no actúa solo en el acto de rescatarnos de la condenación para darnos vida eterna. No actúa solo en la salvación. Actúa en la salvación, pero también desde que recibes la salvación es como un ingresar a una vida en el que eternamente se está bajo la gracia de Dios. Todo lo que vivimos y experimentamos como hijos de Dios, seguidores de Cristo, es estando bajo la gracia de Dios. El aprender de su palabra, ese proceso de ese aprendizaje de la palabra de Dios es por la gracia de Dios.
Ese poder que recibimos nosotros de poder practicar la palabra de Dios es por gracia de Dios. Este crecer en la santidad en nuestras vidas es por la gracia de Dios que está actuando en nuestras vidas. Porque no merecemos conocer la palabra santa de Dios, no merecemos y no tenemos la capacidad de poder practicar la palabra de Dios, pero Dios actúa sobre nosotros para que podamos practicarla, ¿no? Y nos da crecimiento el Señor, nos edifica el Señor en su gracia. Y todo lo demás que Dios hace en nuestras vidas es en gracia, en la gracia de Dios. Vivimos bajo la gracia de Dios, cubiertos por ella todo el tiempo. Dice en Romanos 6:14, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y se refiere a esto, este versículo de Romanos 6:14, que estamos viviendo completamente y en todo tiempo bajo la gracia de Dios. Es por esto que Pablo les dice que reciban gracia. Y él se refiere a que pueden ver con claridad cómo es que esta maravillosa gracia de Dios en nosotros está actuando. Vives bajo la gracia de Dios permanentemente. Es por vivir bajo la gracia que tienes el Espíritu Santo. Es por vivir bajo la gracia que tienes, que puedes vivir bajo el gozo del perdón de Dios cada vez que le confiesas tus pecados. Es por vivir bajo la gracia que ya no eres esclavo, ya no eres esclava del pecado y puedes crecer en santidad, en una vida limpia. Es por vivir bajo la gracia que disfrutas del amor de Dios. Dios está presente en nuestras vidas cuidándonos, ofreciéndonos dirección, guiándonos para bendecirnos. Lo primero que debemos hacer es agradecer al Señor por todo lo que hace, por cuidarnos permanentemente, por proveernos, por bendecirnos, por edificarnos, por dirigirnos. Dios nos da y quiere que recibamos estas cosas. Creo que más que pedírselas, debemos agradecerle, porque Él nos la da. Él está aquí en medio de nosotros. No necesitamos pedirle lo que Él ya nos ofrece en su palabra, ya nos dijo que nos dio en su palabra. Lo que necesitamos es valorar, aprender a valorar y aprender a ser agradecidos a Dios por todo esto que Dios nos ha entregado. Y a la vez también orar agradeciendo a Dios por todo esto que Él hace por nosotros. Pero sí hay muchas cosas por las cuales tenemos que interceder. Pero antes tenemos que ser agradecidos. El reconocer y entender cómo es que vivimos bajo la gracia de Dios nos ayuda a reconocer mejor todas las bondades, todas las maravillas de nuestro Señor para con nosotros. Nos lleva a ser agradecidos y a adorar al Señor. Nuestro Dios es bueno, siempre fiel. Él es amor y Él, nuestro Señor, es justicia. Lo segundo que dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica es acerca de la paz, ¿no? Paz en medio de persecución, en medio de dificultades como pasaban estos hermanos, sí. Puedo estar seguro que los de Tesalónica experimentaron la paz y vieron con mayor claridad la paz que Dios da cuando ellos estaban en medio de estas dificultades. La paz es el resultado, es la consecuencia de la gracia de Dios, del entrar en la gracia de Dios, ¿no? Al ser uno salvo, a recibir uno la salvación por gracia, pasamos a recibir una buena relación con Dios debido a su perdón, a ese perdón completo, concreto, real que Él nos da, ¿no? Que nos limpia a la vez también de nuestra maldad. Esta acción de Dios es la que nos pone de estar en rebeldía, ¿no? De estar viviendo en contra de Dios, nos pone a ser hijos de Dios, a ser adoptados por Dios. Y es así como experimentamos paz con Dios, ¿no? Dice en Romanos 5.1, esta verdad se anuncia en Romanos 5.1. En este texto dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz que Dios nos da, que la experimentamos y que la sentimos en nuestro ser, es un estado,
es el estado de paz, ¿no? Por lo que aborda toda nuestra vida. O sea, no es una experiencia de paz, no es una sensación de paz, no, es el estado en el que nos encontramos, ¿no? El estado en el que Dios nos pone, ¿no? En paz con Él. De tal manera que en cualquier circunstancia, mientras estemos en una comunión viva con Dios, podremos seguir experimentando esta paz que es del Señor. Cuando uno está lejos de Dios, no sigue la voluntad de Dios y es diferente, ¿no? Es muy diferente, ¿no? En cambio, cuando uno está en comunión con el Señor, uno experimenta la paz de Dios, uno experimenta esta relación real y viva con el Señor. Pero esto no solamente se experimenta con Dios, sino que este estado que el Señor nos da de paz también influye en toda nuestra vida, ¿no? Pero para el creyente que vive en el Señor, no solo experimenta entonces la paz de Dios en la conversión, sino que vive permanentemente en este estado, el cual es confirmado porque el Señor está permanentemente velando por ti, velando por mí, infundiendo gran fortaleza y con confianza, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros también recibamos la gracia y la paz que el Señor da. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias porque en este versículo en el cual el apóstol Pablo está saludando, es un saludo que da a los hermanos de esta iglesia. Podemos ver, Señor, este deseo de él, de que los hermanos de esta iglesia sigan viviendo y experimentando, Señor, con claridad esta paz, esta gracia que el Señor da, en la cual ellos estaban. Pero sabemos también que nosotros, habiendo sido llamados por ti, habiendo respondido para seguir a tu Hijo Jesucristo, también estamos viviendo bajo la gracia, bajo tu gracia, Señor, y viviendo en ese estado de paz gracias a ti. Dios mío, ayúdanos, Señor, a recordar siempre esto, sobre todo en aquellos momentos difíciles que podríamos pasar en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar, Señor, ya sea en enfermedad, ya sea en faltas, Señor, de algunas cosas materiales, ya sea, Señor, en algún conflicto con alguien, Señor, que alguien haya provocado, o alguna otra dificultad. Ayúdanos, Señor, a recordar esta verdad, que estamos viviendo bajo tu gracia y en tu paz, Señor, para que nosotros nos fortalezcamos en medio de esas dificultades y entendamos con claridad que esas dificultades, Señor, son parte de vivir en este mundo, pero también, Señor, tú lo permites para que podamos crecer en comprender, por ejemplo, que vivimos bajo tu gracia y tu paz. Y también, Señor, entendiendo que el recordar esta verdad nos ayudará, nos infundirá fortaleza, aliento, y también, Señor, podremos actuar con sabiduría y con cuidado. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.